Imagina un país que celebra cada día victorias en una guerra mientras esconde la verdad más cruel. En la República de San Magnolia, los noticieros proclaman que sus máquinas destruyen al enemigo sin que nadie muera. Pero todo es una mentira. Los verdaderos pilotos son los 86, jóvenes desterrados, tratados como desechos condenados a morir en un campo de batalla, una guerra que ni siquiera les pertenece. En las pantallas que iluminan la capital de la República de San Magnolia, se celebraba otra supuesta victoria. Los presentadores repiten con entusiasmo que la Legión, un ejército de unidades no tripuladas del imperio enemigo de Giade, ha sido rechazada una vez más. La propaganda asegura que gracias a las máquinas de guerra llamadas Juggernauts, la operación fue un éxito y como siempre no hubo bajas humanas. Pero todo eso es una mentira, y Lena sabe la verdad. Ella ostenta el rango de mayor en el ejército de la República y cada día presencia como los oficiales de la sede se embriagan, ríen y burlan de los gritos de los que ellos llaman despectivamente como cerdos, quienes mueren en combate. La gran farsa radica en que los Juggernauts no son autónomos, son pilotados por aquellos que llaman cerdos, personas consideradas pseudohumanos. Desde jóvenes, los ciudadanos son adoctrinados para que crean que estas personas provienen de una línea de humanoides que no evolucionaron, mientras que ellos, la raza alba, de cabellos claros, piel blanca y ojos azules, son los verdaderos humanos. La República expulsó a todos los que no pertenecían a la raza alba, confinándolos al Distrito 86, y los convirtió en carne de cañón para una guerra que no reconocen como suya. Desde entonces son simplemente llamados 86. Lena conoce esta verdad gracias a su difunto padre, quien le mostró la realidad oculta tras la propaganda. Fiel a sus convicciones, se enfrenta constantemente a un sistema indiferente al sacrificio y a una sociedad que, ciega a su comodidad, oprime y desprecia a los que no son alba. Como mayor, Lena cumple la función de handler, encargada de dirigir a distancia un escuadrón de Juggernauts. Desde la sede militar, localiza al enemigo, transmite órdenes y coordina los movimientos de los pilotos. En una de sus misiones, el escuadrón bajo su mando sufre graves pérdidas. Lena llora la ausencia de aquellos a quienes trataba con dignidad, y uno de esos 86 antes de morir le agradece por haber sido amable con ellos, pseudohumanos que nadie considera personas. Al despedirse, les dice que ella será transferida a otro escuadrón. Cuando Lena menciona que se trata del escuadrón Spearhead, el soldado suelta una risa amarga. Le da el pésame y le pide que salude a la parca de su parte. Lena queda desconcertada. Había oído rumores oscuros sobre ese escuadrón. El día de su asignación, el brigadier, el más alto mando del ejército, le explica que ningún handler quiere trabajar con Spearhead. La razón es su líder, nombre código Undertaker, apodado como la Parca. Muchos de sus anteriores handlers solicitaron cambios de puesto. Uno incluso se quitó la vida, convencido de que lo atormentaban las voces de los muertos. Aún así, Lena acepta. El brigadier, consciente de su carácter, le aconseja no comunicarse demasiado con los 86 y dejar de registrar en sus informes el número de bajas humanas, ya que oficialmente no hay soldados en el frente. Sin embargo, Lena se niega a aceptar esa falsedad. Esa misma noche, Lena pasa por una revisión médica a cargo de su amiga Annette, líder del equipo de desarrollo. Ella confirma lo que el brigadier mencionó. Un handler se quitó la vida tras trabajar con los Spearhead. Aunque intentó investigar, no pudo avanzar porque necesitaba el cuerpo de su líder, Undertaker, pero nadie estaba dispuesto a llevar a un cerdo a la sede. Annette supone que la causa fue el Pararide, el dispositivo de comunicación que conecta mentalmente a los handlers con los escuadrones. Este aparato estimula el cerebro para compartir sentidos, en especial el oído, pero si se suma la vista u otras percepciones puede dañar gravemente la mente. Por ello, Annette invita a Lena a trasladar su trabajo al departamento de desarrollo, un entorno más seguro, y le advierte que la guerra terminará en 2 años, dejándola sin trabajo. También le aconseja no apegarse demasiado a los 86, pues tarde o temprano mueren. Pero Lena se mantiene firme, los tratará como lo que son, personas. Esa noche Lena conecta su Pararide y establece contacto con su nuevo escuadrón. Los Spearhead eran un puñado de jóvenes condenados a luchar desde la niñez, lanzados a un frente que devora vidas sin descanso. 24 en total, convertidos en una élite a la fuerza, no porque quisieran, sino porque habían sobrevivido más que los demás. Eran quienes cada día enfrentaban a la Legión,
perdiendo amigos uno tras otro, y aún así avanzaban, obedeciendo órdenes como si no quedara otro camino. Sin embargo, lejos del estruendo del combate, recuperaban por un instante lo que la guerra les había robado. Reían, jugaban, se dedicaban a pequeñas rutinas cotidianas. No eran soldados, sino muchachos que sabían que cada atardecer podía ser el último. Esa frágil normalidad era su único refugio. Al frente de todos ellos estaba Chin, el líder al que llamaban con respeto la Parca. No era un título de gloria, sino una carga. Él debía cumplir la tarea más terrible, acabar con la vida de sus compañeros cuando ya no podían seguir, darles una muerte limpia en manos de un amigo, antes de que la legión los devorara. Esa misión lo convertía en el guardián del último honor de su escuadrón, el portador de todas las memorias y pérdidas. Esa misma noche, el escuadrón Spearhead escucha por primera vez la voz de su nueva handler. Lena se presenta ante ellos y ante su enigmático líder, Undertaker. Al amanecer del siguiente día, Chin percibió lo que nadie más podía escuchar, el murmullo metálico de la legión aproximándose. De inmediato se comunicó con sus compañeros, los organizó y en cuestión de segundos todos subieron a sus Juggernauts, colocándose en posición para el inminente enfrentamiento. Cuando la alerta llegó hasta la sede, Lena quedó asombrada. Los Spearhead ya estaban listos, desplegados en formación, como si hubieran anticipado el ataque. Aquello le impresionó profundamente. ¿Cómo era posible que ellos se enteraran antes que ella, incluso con todos los radares bajo su mando? La batalla comenzó de forma fulminante. Desde la penumbra los Juggernauts se lanzaron al ataque, sorprendiendo a la legión y derribando a varias unidades enemigas en cuestión de instantes. Sin embargo, la situación cambió de pronto. Lena, observando a través de los radares, detectó un peligro mayor. Unidades Scorpion que comenzaban a disparar a distancia. Su voz sonó con urgencia, pidiendo que retrocedan de inmediato. El escuadrón obedeció al instante, confiando en su juicio. Ella les marcó las posiciones enemigas una tras otras, y fue entonces cuando Chin, con precisión fría y calculada, se aproximó hasta ellas y las eliminó una a una, obligando finalmente a la legión a retirarse. La amenaza había pasado, pero el día aún no terminaba. Ya entrada la tarde, Lena volvió a comunicarse con el escuadrón. Su intención era distinta esta vez. No quería solo dar órdenes, quería crear un lazo con ellos. Les habló con suavidad, con un tono cercano que desentonaba con lo que solían escuchar de un handler. Ellos, poco habituados a recibir ese tipo de trato, respondieron al principio de manera breve, como si no supieran cómo reaccionar ante esas palabras. Aún así, poco a poco comenzaron a contestar, y el primero fue su líder, Chin. Lena descubrió entonces que ese era su último año de servicio, y aquella noticia la llenó de esperanza. Con curiosidad inocente le preguntó qué pensaba hacer cuando se retirara. La conversación se tiñó de un silencio extraño. Aunque Lena no podía verlos, en los ojos del escuadrón se reflejaba una verdad amarga que preferían no expresar. Finalmente, Chin respondió con un tono neutro, que no lo había considerado. Era una respuesta corta, pero suficiente para ocultar lo que nadie quería decir en voz alta. A la mañana siguiente, el escuadrón se dedicó a abastecerse de provisiones. Cada uno aprovechaba también sus momentos libres, cumpliendo con las tareas rutinarias que, en medio de la guerra, les daban una apariencia de normalidad. Ya por la tarde, como solían hacerlo, se reunieron para compartir entre ellos un tiempo en común. Fue entonces cuando, como de costumbre, llegó la llamada de Lena. No todos recibían de buen modo sus constantes intentos de contacto. Para muchos, la voz de una Alba perteneciente a quienes los habían maltratado y oprimido desde siempre era una presencia incómoda. Sin embargo, había quienes con algo más de comprensión respondían a sus palabras. Entre ellos estaba Kaye, una chica que se tomó el tiempo para hablar con Lena y contarle algo que había vivido con el escuadrón. Si a poco habían sido testigos de una lluvia de estrellas, un espectáculo inolvidable para todos ellos. Para Lena, en cambio, aquello era imposible de contemplar, pues las luces de la ciudad borraban la visión del cielo nocturno. Conmovida por esa diferencia, Lena le hizo una pregunta directa, si sentía odio hacia los Alba. Kaye, sincera, respondió que no podía simpatizar con ellos, que los habían puesto en esa situación, tratándolos como ganado, reduciéndolos y discriminándolos. Le dolía la injusticia y sentía rabia por ello, además del miedo constante que cargaban en cada batalla. Pero al mismo tiempo reconocía que no todos los Albas eran malos, así como no todos los 86 eran buenos. Cada persona allí tenía una historia distinta, marcada por experiencias propias. Por esa razón no odiaba a todos los Alba. Entonces fue Kaye quien le devolvió la pregunta a Lena. ¿Por qué se interesaba tanto por los 86? Lena
Con un tono serio confesó que tiempo atrás había estado por accidente en el campo de batalla y que en aquella ocasión un 86 la había salvado. Aquel joven le había dejado unas palabras que jamás olvidó. Somos ciudadanos de la República, nacimos y crecimos aquí, y es nuestro deber y orgullo combatir por ella. Por eso peleamos. Desde entonces, Lena había tomado como responsabilidad personal corresponder a ese esfuerzo, ayudando en todo lo que pudiera a los que luchaban en primera línea. Kaye la escuchó y entendió que Lena tenía un corazón sincero y nobles intenciones. Sin embargo, también le dijo una verdad que la golpeó profundamente. Le advirtió que Lena no estaba hecha para este trabajo. Los 86 no luchaban por orgullo ni por ideales, sino porque eran obligados, igual que lo habían sido sus padres antes que ellos. No tenían un motivo noble, sino una cadena impuesta. Por eso le recomendó que no se relacionara demasiado con ellos y que buscara pronto un reemplazo, antes de que terminara arrepintiéndose. Al día siguiente, durante una nueva misión, Lena los dirigía a través del mapa, señalándoles las mejores posiciones para enfrentar al enemigo. Todo parecía bajo control hasta que detectó un detalle extraño. Una unidad enemiga había quedado aislada. Kaye decidió ir tras ella, segura de poder eliminarla. Fue entonces cuando Lena advirtió demasiado tarde que aquella zona era un pantano. Antes de que pudiera detenerla, Kaye quedó atrapada en el terreno fangoso, incapaz de maniobrar, y en ese instante el enemigo la alcanzó, acabando con su vida. El silencio que siguió fue desgarrador. Lena, con voz quebrada, pidió disculpas a todos, lamentando profundamente la pérdida de Kaye. Pero el dolor pronto se transformó en ira. Theo, incapaz de contenerse, explotó contra ella, acusándola de hipocresía y mostrando el resentimiento que había permanecido contenido. Durante la comida, Lena intentó compartir su pesar con su amiga Annette. Quería desahogarse, pero pronto se dio cuenta de que hablaban en mundos distintos. Annette no la entendía, ni deseaba hacerlo. Con un gesto de fastidio le pidió que dejara de relacionarse con los 86. Según ella, no tenía sentido. Ellas tenían lo que querían allí. Podían vivir en paz, rodeadas de comodidades, disfrutando de una buena comida. En su opinión, Lena desperdiciaba su tiempo y energía. Insistió en que dejara de trabajar como handler y se uniera al equipo de desarrollo, donde podría aspirar a una vida cómoda y sin preocupaciones. Para Annette no había nada que pudiese hacerse por los que estaban condenados al frente de batalla. Tras esa conversación, Lena buscó al brigadier, aprovechando la relación que éste había tenido con su padre, Václav. Con respeto intentó convencerlo de que le permitiera ayudar a los 86. El brigadier la recibió con una mezcla de cansancio y nostalgia, recordando que su viejo amigo, Václav, había sido un hombre íntegro, soñador, alguien que deseaba de verdad mejorar la República. Por esa razón, el brigadier quiso enseñarle a Lena una verdad amarga. Ni siquiera su padre, con todo su idealismo, había comprendido la realidad. Václav, aunque fingiera tratar a todos por igualdad, también veía una línea divisoria invisible. En su interior estaba convencido de que en la guerra los únicos que morían eran los 86. Fue por esa creencia, por esa fe en sus propios ideales que terminó llevando a Lena al campo de batalla, y allí perdió la vida. Para el brigadier, aquel final no fue heroico, sino estúpido e ingenuo. Con dureza le advirtió a Lena que no repitiera el mismo destino. Le había puesto al mando del escuadrón Spearhead para que viera la realidad con sus propios ojos, no para que se desgastara intentando cambiar lo imposible. Cuando le preguntó qué representaba la bandera de la República, Lena respondió sin vacilar: libertad, igualdad, filantropía, justicia y nobleza. Eran los ideales que guiaban su vida. El brigadier, sin embargo, la corrigió con frialdad. Aquellas palabras no tenían peso alguno en la República, eran símbolos huecos, y perseguirlos eran tan inútil como cobarde. Esas palabras golpearon a Lena con la misma crudeza que la acusación de Theo días atrás, palabras que la atormentaban y se repetían en su mente. Los albas solo se escondían tras los muros, mientras obligaban a los 86 a combatir como si fueran armas desechables. Agobiada, Lena corrió hasta el cementerio. Allí, con el corazón encogido, buscó comunicarse con Chin. Le pidió disculpas de nuevo por lo ocurrido con Kaye y confesó que quería conocer los nombres verdaderos del escuadrón. Quería tratarlos como lo que eran, seres humanos. Chin guardó silencio unos instantes antes de responder. Le explicó que había una razón por la cual los handlers
no debían conocer los nombres, así era más fácil para la República no considerarlos humanos. Además, la mayoría de los 86 morían en su primer año de servicio, y ningún handler podría soportar cargar con tantos muertos sobre su conciencia. Pero Lena no se rindió. Con voz firme le pidió que le dijera sus nombres. Finalmente, Chin accedió. Uno a uno se los fue revelando. En medio de aquella conversación, un sonido extraño llamó la atención de Lena. Preguntó qué era, y Chin respondió con serenidad. Estaba grabando el nombre de calle para conservarlo. Era una promesa que había hecho a sus compañeros, que el último que sobreviviera llevaría consigo a todos los demás. Ese era uno de sus papeles en el escuadrón, y lo había cumplido durante 5 años. Con voz neutra, Chin confesó la magnitud de esa carga. Habían muerto 561 personas, y él recordaba a cada una. Guardaba todos sus nombres, por eso lo llamaban Undertaker. En ese instante, Lena comprendió el peso insoportable que Chin llevaba sobre sus hombros, pero Lena había olvidado preguntar el nombre de Chin, hasta que él mismo se lo reveló: Chiney Nosen. Al escuchar su apellido, un recuerdo la estremeció. Ella había escuchado ese apellido y pertenecía al hermano mayor del muchacho, el mismo que la había salvado cuando era niña. En aquel entonces, la nave en la que viajaba junto a su padre había sido atacada por la Legión, y solo ella había sobrevivido, rescatada por Churey Nosen, quien perecería 5 años más tarde en el campo de batalla. Fue en ese instante cuando Chin le confesó algo que Lena no lograba comprender. Antes de retirarse del servicio tenía una tarea pendiente: encontrar a su hermano, pero no buscaba su cuerpo, sino algo más. Al día siguiente, pese a las advertencias de sus superiores y a sus propios amigos, Lena persistió en comunicarse con los 86. Incluso aumentó la frecuencia de sus llamadas, estableciendo con Chin una conexión cada vez más cercana. En una de esas conversaciones, él le advirtió que la Legión se aproximaba. Lena se sorprendió, pues ninguna alarma había sonado, y aún más al comprobar que Chin estaba en lo correcto. Cuando acudió al puesto de comunicaciones, los radares confirmaron la amenaza. Chin le pidió que se desconectara del Pararide, pues temía que lo que llamaban ovejas negras pudieran afectarla. Sin embargo, Lena se negó. No podía aceptar quedarse ciega e incomunicada en medio de aquella situación. Chin avanzó al frente del batallón, y entonces ocurrió lo inexplicable. Lena comenzó a escuchar voces en su mente, gritos de auxilio, súplicas infantiles, lamentos desesperados. Entre ellas reconoció con horror la voz de Calle, ya fallecida. Mientras Chin se enfrentaba a la Legión, las voces se intensificaban hasta hacerse insoportables para Lena, y finalmente él se vio obligado a cortar la comunicación. De vuelta en la casa, Lena no comprendía qué había escuchado. Intentó reanudar el enlace, pero las mismas voces regresaron, bloqueando cualquier intento de comunicación. En la base, los miembros del escuadrón recordaban cómo otros handlers antes que ella habían roto el contacto tras oír aquellas voces. Estaban convencidos de que Lena tampoco volvería. Sin embargo, para sorpresa de todos, ella se reconectó y habló directamente con Chin. Se disculpó por haber perdido el control y con valor le preguntó qué eran aquellas voces. Chin le confesó que en una ocasión estuvo a punto de morir, y desde entonces escuchaba los ecos de los fantasmas que no podían desaparecer. Eran las voces atrapadas en la Legión. Esa era la razón por la que podía detectar al enemigo antes de que los radares lo confirmaran. Lena, horrorizada, comprendió que Chin convivía con esas voces día y noche, incluso en sus sueños. Él, sin embargo, le aseguró que ya se había acostumbrado. Lena quiso saber por qué había escuchado la voz de Calle, y si también se trataba de un fantasma. Chin entonces le reveló una verdad que la dejó helada. Explicó que el gobierno estaba convencido de que la guerra terminaría en 2 años, pues la Legión tenía una obsolescencia programada. Sus CPU, basadas en modelos cerebrales, se apagarían al cabo de ese tiempo. Lena confirmó esa información, pues era la que se difundía oficialmente, pero Chin añadió lo que nadie sabía. La Legión había encontrado la manera de sustituir ese diagrama, no con repuestos mecánicos, sino con cerebros humanos. Los soldados de 86, privados incluso del derecho de un entierro, eran los más vulnerables. La Legión utilizaba sus cerebros para replicar estructuras neuronales y prolongar su funcionamiento. Por eso Lena había escuchado la voz de Calle. No era un alma ni una voluntad consciente, sino un vestigio atrapado en aquel instante final. Esas eran las llamadas ovejas negras, unidades enemigas que poseían una copia de un cerebro humano. Y Chin fue más allá.
los Albas perderían esta guerra, la Legión no se apagaría en 2 años como todos creían, y los 86 estaban al borde de la extinción, convertidos ya en un ejército de solo niños. Cuando eso sucediera, la República no tendría con qué defenderse, acostumbrada a endosar a otros el sacrificio del combate. Lena, incrédula, comprendió que los datos sobre la supuesta disminución de la Legión eran falsos. El enemigo estaba reservando tropas en la retaguardia, más inteligentes de lo que jamás imaginaron. Pero lo más aterrador era la existencia de los pastores, unidades de la Legión que comandaban ejércitos enteros gracias a poseer cerebros humanos completos y en perfecto estado. Lena, sin embargo, se negó a rendirse, aseguró que mientras quedara tiempo aún había esperanza de vencer. Prometió a Chin que haría todo lo posible para ayudarlos, y que ya que ese era su último año de servicio, juntos acabarían con la amenaza de la Legión. Chin escuchó en silencio, pero el rostro que Lena no podía ver no mostraba alivio ni determinación, sino el peso de una verdad que aún mantenía oculta. La siguiente misión contra la Legión fue aún más cruel que las anteriores. El escuadrón Spearhead sufrió pérdidas importantes. Daya y Leka cayeron en combate. Nadie se sorprendió del todo. La muerte se había vuelto una compañera habitual, un recordatorio constante en cada salida. Sin embargo, cada ausencia dejaba una herida que no podía cerrarse. Cada misión reducía más el número de sobrevivientes y con ello los ánimos se iban resquebrajando. Eran apenas jóvenes, niños aún, pero sabían demasiado bien en qué consistía su realidad. Pérdidas constantes, dolor inmutable, la certeza de que el final llegaría tarde o temprano. Aún así, se adaptaron a ese sufrimiento, aprendieron a caminar con el peso de la muerte sobre sus hombros y siguieron adelante con el corazón endurecido por la tragedia. Mientras tanto, Lena compartía una comida con su amiga Annette. La conversación, en apariencia trivial, tomó un rumbo oscuro cuando Lena dejó escapar la pregunta que llevaba días inquietándola. ¿Qué sucedería si el Pararite afectara el cerebro de quienes lo usaban? Annette respondió con una naturalidad fría. Si era un 86, se le abriría el cráneo para estudiarlo. Esa era la orden, ese era el destino de aquellos a quienes consideraban prescindibles. Si en cambio era un handler, se limitarían a someterlo a un examen médico. El rostro de Lena se tensó al escuchar semejante atrocidad, aunque intentó disimular su espanto. Con cortesía forzada se levantó de la mesa, se despidió de su amiga y abandonó el lugar, guardando dentro de sí la indignación que la consumía. Al día siguiente, Lena se dirigió al despacho del brigadier. Con firmeza le informó que el escuadrón Spearhead solo quedaban 16 combatientes. Le pidió apoyo, solicitando el uso de bombarderos para asistir en las operaciones y aligerar la carga de los 86. Pero pronto notó el disgusto en el rostro del oficial. Para ocultar sus verdaderas intenciones, intentó disfrazar sus palabras, diciendo que un refuerzo de esa magnitud aumentaría la capacidad defensiva de la República. El brigadier, sin embargo, fue tajante. Para él, los 86 eran recursos reemplazables. Sus verdaderos soldados eran los Alba, y ellos no debían arriesgarse. Molesto por la insistencia de Lena, la reprendió con dureza, advirtiéndole que dejara de ponerse al lado de los 86. Ella replicó que también eran humanos, que también sufrían y sangraban como cualquier otro. El brigadier no mostró compasión alguna. En lugar de escuchar, le informó que tenía una nueva misión para el escuadrón Spearhead: destruir una base de la Legión en el sector 1. Lena protestó, señalando que con las bajas recientes sería imposible sin apoyo. Pero el brigadier fue categórico: si no destruían aquella base, los primeros en caer serían los Spearhead. Con pocas opciones, Lena terminó aceptando la orden, aunque sabía que los estaba enviando a una trampa disfrazada de deber. Esa misma noche, Lena se conectó con el escuadrón y les comunicó la misión. Chin escuchó en silencio, pero en cuanto oyó el nombre del sector, lo reconoció de inmediato. No dudó en afirmar que aquello no era más que una trampa cuidadosamente orquestada. A pesar de ello, ninguno de los miembros retrocedió. Estaban dispuestos a cumplir con la orden, incluso si significaba marchar hacia su final. Lena, consciente de que la próxima misión sería aún más dura que las anteriores, buscó una forma de aliviar, aunque fuera
un poco la carga del escuadrón. En secreto reunió algunos suministros adicionales y los hizo llegar a los 86. Entre las cajas escondió un obsequio inesperado: fuegos artificiales, un detalle sencillo para que, aunque fuera por una noche, aquellos jóvenes pudieran sonreír y distraerse antes de volver a lanzarse a la batalla. Para lograrlo, tuvo que sobornar al Alvar encargado de los envíos, ocultando con cuidado su gesto en medio de los paquetes habituales. Mientras tanto, en la República el contraste era abrumador. Era un día de celebración. Las calles se llenaban de música, risas y fuegos artificiales que iluminaban la noche. Los ciudadanos disfrutaban despreocupados, convencidos de que la guerra no los alcanzaría, mientras los 86 en los márgenes olvidados combatían y morían día tras día. Lena, desde su puesto, sufría con cada pérdida. Cada nombre borrado del escuadrón se le clavaba en el alma. Kurena, sin embargo, intentó aliviar su carga, explicándole que ellos ya estaban acostumbrados a la muerte. Para ellos, morir explotando junto a su unidad podía ser incluso un buen final, una liberación frente a los horrores del campo de batalla. Lo habían visto todo: compañeros gritando del dolor, desgarrándose lentamente o clamando por auxilio en medio del humo. La muerte había dejado de ser extraña. Esa noche, tras otro combate, Lena aprovechó la calma momentánea para comunicarse con el escuadrón. Quien le respondió no fue Chin, sino Raiden, el segundo al mando. Alarmada le preguntó por Chin, temiendo que hubiera caído en batalla. Raiden la tranquilizó. Chin seguía con vida, solo se había dejado vencer por el agotamiento de escuchar sin descanso las voces de los muertos. Lena, con el corazón acogido, comprendió que el escuadrón estaba en un estado crítico, luchando en inferioridad y con fuerzas cada vez más escasas. Por eso prometió insistir una vez más para que les enviaran apoyo. Al día siguiente acudió al brigadier. Una vez más expuso la urgencia de enviar refuerzos. El oficial, con una sonrisa seca, le respondió que ya había tomado en cuenta sus palabras. Llegarían suministros y nuevos miembros para el escuadrón, y le pidió que se tranquilizara. Lena, aunque intentó convencerse, no podía sacudirse la sensación de que algo en sus palabras eran demasiado convenientes, demasiado simple. Durante uno de los asedios a la base enemiga, la verdad comenzó a revelarse. El escuadrón fue emboscado y sufrió múltiples bajas por ataques a distancia. Decidieron retirarse para reorganizarse, y Lena, desesperada al escuchar sus gritos, les aseguró que exigiría refuerzos de inmediato. Fue entonces cuando Chin respondió. Le pidió que dejara de insistir, porque no habría apoyo. Aquella misión estaba destinada a aniquilarlos. El resto del escuadrón confirmó sus palabras. Raiden explicó que los refuerzos y suministros que mencionaba el brigadier no eran para ellos, sino para quienes los reemplazarían después de su muerte. Le reveló que los Salva jamás habían tenido la intención de liberar a los 86 tras 5 años de servicio, como les prometían al reclutarlos. Todo era una mentira diseñada para explotarlos hasta el final. La mayoría moría antes de cumplir siquiera un año de combate. Quienes sobrevivían demasiado como ellos se convertían en un problema. Los veteranos podían convertirse en símbolo, en héroes para su gente, y eso podía despertar una revuelta. Por eso los enviaban siempre a las zonas más peligrosas, hasta que cayeran sin excepción. Lena escuchó horrorizada. Siempre había creído que al término de 5 años los sobrevivientes serían libres, pero Raiden le destrozó esa ilusión. Para los Salva, ellos no eran más que desechos, piezas intercambiables de una maquinaria de guerra. El sector 1, el lugar donde se encontraban ahora, era el destino final de todos los escuadrones que habían durado demasiado. Allí se enviaba a los indeseables para que se murieran en silencio. Aún así, lo que más sorprendió a Lena no fue la condena, sino la aceptación con la que los recibían. No entendía cómo podían resignarse, cómo no se rebelaban contra la República, o al menos cómo no huían para salvarse. Raiden le respondió con crudeza. Vengarse sería sencillo, solo tendrían que dejar pasar a la legión y permitir que todos los Salvas perecieran. Cuando Lena, temblorosa, preguntó por qué seguían luchando, entonces Raiden reveló el motivo. Cada uno de ellos, a pesar del odio, tenía una razón. A él, años atrás, lo habían escondido una anciana alba en el distrito 9 hasta que cumplió
los 12 años. Jin, por su parte, había sido criado por un sacerdote alba que se negó a abandonar a los 86 cuando fueron desalojados. Todos tenían historias así, recuerdos de decepciones que demostraban que no todos eran iguales. Sí, la mayoría de los alba los despreciaba, pero no todos merecían morir. Incluso entre los 86 existían divisiones y crueldades. Algunos discriminaban a quienes tenían sangre alba, como el caso de Anju. La maldad no era exclusiva de un solo lado. Fue entonces cuando Raiden pronunció la verdad que sostenía el escuadrón. Ellos habían decidido quiénes querían ser. No eran héroes ni mártires, pero tampoco se rebajarían a la venganza ciega. Elegían pelear hasta el final, disfrutar de lo poco que la vida les concedía y decidir cómo morir, aunque eso significara proteger de paso a los mismos alba que los condenaban. Lena, con la voz quebrada, preguntó qué sentido tenía todo, si sabían que lo único que les esperaba era la muerte. Raiden respondió con serenidad: no podían elegir si morir o no, pero sí podían elegir cómo hacerlo. Y por eso, aunque la muerte fuera inevitable, sobrevivirían todo lo posible hasta que sus cuerpos ya no pudieran sostenerlos más. Más tarde, en una conversación cargada de tensión y confidencias, Raiden escuchó de labios de Jin una verdad que lo estremeció. Había encontrado a su hermano. No era ya un ser humano, sino uno de los Legión, un pastor, cuya voz aún podía oír en medio del enjambre metálico. Raiden, lejos de vacilar, sonrió con esa mezcla de lealtad y fervor. Aseguró a Jin que no estaría solo, que ellos lo acompañarían hasta el final de esa batalla. Aquella misma noche, Lena, tras revisar con meticulosidad los archivos clasificados, descubrió la amarga confirmación. Lo que Raiden había revelado era cierto. Ningún escuadrón de los 86 había sobrevivido jamás. Todos habían sido aniquilados sin excepción. La angustia la desbordó y corrió hasta la casa de su amiga Annette para compartir con ella aquel peso insoportable. Lena, entre súplicas, le pidió ayuda para detener esa injusticia. Sin embargo, Annette, fría y resignada, le pidió que lo dejara estar, que aceptara la derrota, que se rindiera. Lena, incapaz de aceptar esa respuesta, insistió, y entonces Annette explotó. Con rabia contenida, le gritó que no había nada que ellas pudieran hacer. Entre sollozos y recuerdos amargos, le confesó un secreto que había llevado grabado en el alma desde su infancia. Cuando la guerra estalló, en la casa vecina vivía un colega de su padre, una familia 86 con 2 hijos. El menor tenía su misma edad y era su amigo, compañero de juegos y escuela. Pero un día aquellos niños dejaron de asistir a clases. Los compañeros de Annette comenzaron a burlarse de ella por haberse mezclado con los 86, y cuando el pequeño seguía insistiendo en jugar con ella, Annette, herida por las burlas y sin desearlo, lo discriminó con palabras crueles. Al poco tiempo, aquel niño fue llevado por los militares. Su padre dudó en ayudar a la familia, pero ella misma se opuso por miedo. Desde ese día, cargaba con la culpa de haber sido cómplice en el destino de aquel amigo perdido. Con un gesto amargo, Annette condujo a Lena hasta la antigua sala de investigación de su padre. Allí, con un rostro marcado por la locura y el resentimiento, le reveló otro secreto aún más terrible. Aquellos vecinos no eran comunes, tenían un poder especial, podían percibir lo que sentían los demás. Fascinado, el padre de Annette inició experimentos, pidiéndoles que adivinaran pensamientos tras una cortina. Pero cuando el ejército descubrió aquel poder, lo obligaron a explotarlo a toda costa, sacrificando a quienes fueran necesarios. Así nació el dispositivo Raid, que hoy Lena utiliza para comunicarse con los escuadrones. Muchos 86, en su mayoría niños, perecieron en esos experimentos. El padre de Annette, consumido por la culpa, acabó quitándose la vida, y ella ahora cargaba con ese legado maldito. Por eso le gritó a Lena que era inútil seguir luchando, que nada podía hacerse, y entre lágrimas y odio le confesó que la despreciaba, que no quería volver a verla nunca más. A la mañana siguiente, Lena llegó a la sala de comunicaciones y encontró un informe oficial. El escuadrón Spearhead había sido asignado a una misión especial de reconocimiento. Ella sabía lo que aquello significaba, era una orden de ejecución disfrazada. Furiosa, se presentó ante el brigadier y exigió que retirara la misión, pero él, con el rostro endurecido por el cinismo, le respondió que los 86 debían morir. La República no podía permitirse que sobrevivieran, pues si el mundo descubría lo que habían hecho con ellos, serían vistos como una nación de torturadores
torturadores. Por eso no recuperaban ni enterraban a los caídos. Si todos desaparecían, si ellos se extinguían, entonces en un futuro jamás sabrían que existieron. Lena, con el corazón en llamas, replicó que los 86 también eran ciudadanos de la República, herederos de los ideales de San Magnolia. Pero el brigadier con desprecio le recordó que aquella santa nación había ejecutado a su fundadora por egoísmo. La igualdad y la libertad habían llegado demasiado pronto a un pueblo indigno de ella. Al final, el brigadier le advirtió que esas palabras jamás moverían a nadie. Sola y desarmada en su impotencia, Lena informó a Chin de la misión. Pero él ya lo sabía, siempre lo habían sabido. Ese era el destino de todos los suyos. Lena lloró pidiéndoles que huyeran, que no obedecieran más, pero no había lugar al que escapar. Donde fuera, la legión los encontraría. Entre lágrimas, Lena preguntó por qué seguían luchando a pesar de que les habían robado todo. Su futuro, su ambición, la vida, y aún así ellos no los odiaban. ¿Por qué no odiaban a su gente que los oprimió y usó en una guerra que no era suya? Pero Chin, sereno, le respondió que todo eso no importaba, ya que al final llegarían al lugar que habían soñado, que seguirían el camino que habían escogido, y en ese trayecto serían libres. Lena comprendió entonces, Chin aún tenía un propósito, quería enfrentarse a su hermano, arrancar lo que quedaba de él de las garras de la legión. Ella le suplicó que no lo hiciera, que no peleara contra su propia sangre, pero Chin negó con calma. Debía hacerlo, porque su hermano era un pastor y si lo derrotaban, la legión caería en el caos, ganando así tiempo. Con firmeza, Chin le pidió a Lena que sobreviviera. Le dijo que ya no era necesario que los observara más, que no volviera a conectarse, pues esa sería su última misión. Entonces la comunicación se cortó. En la base, los pocos sobrevivientes de Spearhead se reunieron una vez más. Recordaron el juramento que habían hecho, pelear hasta el final. Ahora solo quedaban 5. Salieron con calma de la base, riendo, compartiendo palabras ligeras mientras aceptaban su destino. En el hangar, un pequeño regalo los esperaba. Dulces y chocolates dejados por los mecánicos que habían cuidado de sus Juggernaut. Desde la distancia los muchachos sonrieron, agradeciendo aquel último gesto de humanidad. Luego, con determinación, subieron a sus máquinas y emprendieron el camino hacia su última misión. Ya en la línea de batalla, los 5 sobrevivientes de Spearhead observaban con tensión cómo el ejército de la legión se aproximaba en oleadas interminables. El suelo temblaba bajo el avance metálico y el aire se llenaba del rugido de las máquinas. Chin en silencio sonrió. En medio de aquel estruendo escuchaba la voz de su hermano, que resonaba desde el centro del ejército. Y esta vez no fue solo él quien lo percibió. Todos pudieron oír aquel murmullo distorsionado que se convertía en palabras, una voz cargada de amenaza y dolor que despertaba un miedo instintivo. Chin reaccionó con calma. Le pidió a sus compañeros que se dirigieran al bosque cercano, donde el terreno irregular dificultaría a la legión desplegar su poder. Raiden quedaba al mando del grupo, mientras él mismo avanzaba directo hacia su hermano. Como si hubiera entendido la intención, la legión comenzó a disparar contra los Juggernauts para separar a Chin, obedeciendo las órdenes del pastor. Quería asegurarse de que la pelea fraterna no fuera interrumpida. En lo profundo del frente, Chin alcanzó por fin a su hermano. Los disparos precisos contra él apenas mellaban la armadura de la colosal máquina. Sabía que debía acortar la distancia si quería dañarlo de verdad. Mientras tanto, en el otro lado del campo, Teo, Raiden, Kurena y Anju combatían con ferocidad contra las tropas enemigas. Resistían pese a la desventaja numérica, pero los radares pronto revelaron una nueva oleada de la legión aproximándose. La munición escaseaba y la desesperación comenzaba a hundirse en sus corazones. Entonces el cielo se iluminó de rojo y desde lo alto el estruendo de los bombardeos retumbó como un trueno. Raiden, sorprendido, escuchó la voz de Lena a través del canal de comunicación, pidiéndole prestado el ojo izquierdo. A través del Pararite ella se vinculó con la visión de Raiden y vio con sus propios ojos el campo de batalla. Lena había desobedecido las órdenes y lanzado un ataque aéreo contra la legión. Los misiles arrasaron con gran parte del ejército enemigo. Raiden le gritó con furia, advirtiéndole que el uso prolongado de la visión podía dejarla ciega y que seguramente no tenía autorización para aquello. Pero Lena lo tranquilizó, necesitaba ver que el bombardeo había sido efectivo.
y aunque incumplir órdenes la condenaba, la República jamás había entendido razones, por eso ya no les obedecería. Lo que debió haber hecho desde hacía mucho tiempo, lo hacía ahora. Preguntó por Chin y Raiden respondió que se encontraba frente a su hermano. En el bosque, Chin continuaba el duelo. Aprovechaba cada sombra y obstáculo para evadir los ataques de la monstruosa máquina y acortar la distancia. Finalmente se lanzó con su Juggernaut, dañando parte de la estructura. El pastor desató entonces un recurso oculto. De la armadura emergieron brazos de metal líquido que se extendieron y atraparon a Chin, lanzándolo violentamente por los aires. El golpe lo dejó inconsciente. Desde la distancia, sus compañeros lo vieron caer sin responder. Lena, desesperada, le pidió a Kurena la ubicación exacta del enemigo para lanzar otro bombardeo. Kurena se negó. Un ataque de esa magnitud también lo alcanzaría a Chin, pero Lena le aseguró que tenía un plan y la convenció. El pastor, viendo a su hermano inconsciente, se acercó lentamente. No buscaba matarlo de inmediato, deseaba recuperar su cerebro, incorporarlo a la legión y atarlo eternamente a su red. En su memoria aún se reflejaba la imagen de Chin niño, y con un retorcido sentido de pertenencia buscaba reunirlo consigo. Pero entonces los Juggernauts del Spearhead irrumpieron con furia, tratando de inmovilizarlo para dar a Lena la oportunidad de atacar. Misiles se aproximaban desde el cielo. El pastor, creyendo que buscaban destruir a Chin junto a él, se interpuso, protegiéndolo con su propio cuerpo blindado. El impacto fue brutal, directo, pero los proyectiles no detonaron. Fue ese instante el que devolvió a Chin a la conciencia. El eco de las voces de sus amigos llamándolo lo arrancó del vacío. Recuperó el control reincorporándose. Se lanzó al ataque una vez más y aunque el pastor intentó detenerlo, Chin logró disparar a quemarropa. La máquina se estremeció bajo el impacto fatal y en medio del colapso, con el último resquicio de cordura que le quedaba, su hermano habló. Alcanzó a Chin con el último eco de humanidad y le pidió perdón por todo el daño causado. Luego, la silueta colosal del pastor se desplomó en medio del humo. Antes de toda aquella batalla, Lena había regresado a casa de Annette. Pese a sus palabras de odio, le pidió que le ayudara a hackear el sistema de bombardeo y conectar su visión al escuadrón. Annette se negó de inmediato, pero entonces Lena le sonrió con cierta malicia y le reveló un nombre: Chin. Annette quedó petrificada. Aquel era el nombre de su amigo de la infancia, el niño al que había traicionado y perdido. Desesperada le preguntó cómo lo sabía. Lena le confesó que hablaba con él a diario, que aquel niño era ahora el capitán del escuadrón, conocido bajo el código Undertaker. Annette cayó en la desesperación, deseaba saber qué había sido de él. Lena la tenía en sus manos. Si quería saber más, debía ayudarla, y Annette aceptó. Cuando la batalla terminó, los chicos de Spearhead agradecieron a Lena. Chin en particular lo hizo con un peso distinto. Por fin había podido despedirse de su hermano. Entre risas apagadas y palabras de alivio, se despidieron de ella. Avanzaron juntos por el campo de batalla, alejándose poco a poco sin rumbo fijo, libres aunque condenados. Lena no quería soltarlos. En la sede, sola en la sala de comunicaciones, les rogaba que no la dejaran atrás, pero ya no podían oírla. Los observaba a través de los radares, avanzando hacia una zona donde la señal desaparecía. Entonces, incapaz de soportarlo, salió corriendo por las calles abarrotadas, acercándose cuanto pudo a los muros que la separaban de ellos, intentando prolongar la conexión un poco más, llorando mientras los escuchaba desvanecerse. En el último instante, antes de que la señal desapareciera por completo, la voz de Chin cruzó el canal una vez más. Con calma y decisión le dijo que seguirían avanzando. Luego, el radar quedó en silencio, la comunicación terminó. Lena, arrodillada, indiferente de la ciudad, rompió en llanto, porque comprendía que aquellos a quienes había amado y defendió ya no pertenecían a su mundo, y ella tampoco pertenecía al suyo. El escuadrón avanzaba por territorios olvidados, regiones que la guerra había convertido en ruinas. Se movían entre ciudades abandonadas, calles silenciosas y casas vacías, como si fueran los últimos sobrevivientes de un mundo extinto. Eran libres, pero esa libertad estaba teñida de una amenaza constante. La legión merodeaba siempre cerca. Aún así, en medio del vacío,
aprendían a reír y a disfrutar del simple hecho de avanzar sin cadenas. Pero la guerra nunca dejaba de reclamar lo suyo. En una emboscada feroz, el escuadrón perdió a su más fiel compañero, Fido, el robot de suministros que había estado a su lado en los momentos más difíciles. Su destrucción fue un golpe silencioso y doloroso, como si hubieran perdido a un amigo más. Con apenas un Juggernaut disponible para transportarse, siguieron avanzando sin rumbo, cruzando ciudades desiertas y montañas. Y en una de aquellas montañas, Shin tomó el mando del único Juggernaut. Avanzó solo, dejando atrás a sus compañeros. No era una traición ni abandono, había escuchado las voces de la legión acercándose, y sabía que solo había una máquina capaz de enfrentarlos. Decidió cargar con esa batalla él mismo, dispuesto a caer en combate. Pero el vínculo del escuadrón era más fuerte. Raiden, Kurena, Teo y Anju no lo dejaron atrás. Aunque sus armas eran inútiles contra las máquinas, aunque sabían que no tenían oportunidad, corrieron tras él. Eligieron luchar a su lado hasta el final, y así, uno tras otro, fueron cayendo en combate, fieles a la promesa que habían hecho de no abandonar jamás a un compañero. Mientras tanto, en la base de los 86, Lena descendía en un aeronave. Fue recibida por el jefe de los mecánicos, un hombre de semblante cansado pero firme. Ella lo reconoció, era el teniente Aldrich. A pesar de su cabello teñido y su aspecto endurecido por los años, era inconfundible, un alba. Su historia era sencilla y trágica. Su esposa había sido una 86. El día en que vinieron a llevárselas junto a su hija, él tiñó su cabello y se marchó con ellas, abandonando sus privilegios. Rogó que les devolvieran la ciudadanía, pero sus súplicas no sirvieron de nada. Su esposa y su pequeña murieron en el campo de batalla. Cuando Shin llegó a la base en el pasado, Aldrich le había preguntado si escuchaba la voz de la legión que lo buscara a él, un infeliz que no pudo proteger a su familia. Shin respondió con calma, no había ninguna voz llamando su nombre. Fue entonces cuando Aldrich comprendió, ellas no habían quedado atrapadas en la legión, lo esperaban en el otro lado, en la paz que nunca alcanzaron en vida. Desde entonces, antes de cada misión especial, revelaba su origen a los escuadrones, ofreciéndoles la oportunidad de matarlo si lo odiaban por ser un alba. Ninguno lo hizo jamás. Lena, conmovida, exploró rincones donde los chicos habían vivido los últimos días en la base. Caminó por las habitaciones vacías, vio los objetos que habían dejado atrás y finalmente llegó a un escritorio. Allí encontró una carta dirigida a ella, acompañado por una fotografía donde estaban juntos, sonriendo con sus nombres escritos para que nunca los olvidara. En la carta le pedían algo sencillo y doloroso, que cuidara de su pequeño gato, al que habían dejado bajo su resguardo, y que si algún día llegaba hasta donde ellos se encontraban, les dejara unas flores. Lena no pudo contener las lágrimas mientras leía, y en ese momento, con la voz quebrada pero el espíritu encendido, se hizo una promesa: Pelearía hasta su último aliento, porque esa era la única forma de honrar la memoria de quienes se habían ido y mantener vivos los ideales que la República había traicionado.